En el nombre del Padre, Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, San Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 17. Al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un capitán de la guardia, suplicándole: Señor, mi muchacho está en cama, totalmente paralizado, y sufre terriblemente. Jesús le dijo: Yo iré a sanarlo. El capitán contestó: Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di nomás una palabra y mi sirviente sanará. Pues yo, que no soy más que un capitán, tengo soldados a mis órdenes, y cuando le digo a uno, vete, él se va. Y si le digo a otro, ven, él viene. Y si ordeno a mi sirviente, haz tal cosa, él la hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Yo se lo digo, vendrán muchos del oriente y del occidente para sentarse a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los que debían entrar al reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el llorar y rechinar de dientes. Luego Jesús dijo al capitán: vete a casa, hágase todo como has creído. Y en ese mismo momento el muchacho quedó sano. Jesús se fue a casa de Pedro. Allí encontró a la suegra de éste en cama, con fiebre. Jesús le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y comenzó a atenderle. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malos con una sola palabra y sanó también a todos los enfermos. Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no vigila la ciudad, en vano se trasnochan los centinelas. Saludos, abrazos espirituales a ustedes, fieles seguidores de la palabra del Señor. Hoy con mi querida esposita. Saludos, Rosita. Saludos, queridos hermanos, y también darle la bienvenida a todos aquellos nuevos integrantes, suscriptores a nuestro canal. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes día a día en sus quehaceres y en sus vidas. Así es, que Dios les bendiga y les multiplique. Antes de iniciar, pues le pedimos disculpas porque ayer, el video de ayer al finalizar, pues se nos fue sin audio. Un problemita técnico, pero ustedes sabrán disculparnos. No fue porque nosotros que quisimos, ¿verdad que no? Sino una falla técnica, perdónenos, disculpen. Pero aquí estamos, otra vez, ojalá que no se nos vaya. ¿Verdad que no, Abraham? Abraham dice que no. Bien, maravilloso. Uy, la palabra de Dios hoy tenemos que hacerla nuestra. Hoy una gran lección para nosotros que nos decimos y nos llamamos católicos, sí, que somos seguidores a no más poder de la palabra de Dios, acudimos a la Santa Misa, hacemos oración, el Santo Rosario. Bueno, para ustedes contar. Una gran lección para todos nosotros. Y por supuesto, para aquellos que les cuesta creer en nuestro Señor Jesucristo. También, hoy el Evangelio narra sobre la fe. Esa fe que se nos ha ido debilitando. Sí, seguro. Bien sea por problemas económicos, bien sea por enfermedad, bien sea por trabajo, bien sea por problemas en el hogar. Pare usted de contar. Se nos va debilitando. ¿Por qué? Pues por el hecho de no creerle a la palabra de Dios. Ahí está el todo, por no creerle a la palabra de Dios. Señor, 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 no soy digno que entre en mi casa. Di una palabra. ¿Por la palabra de Dios? Maravilloso. Di una palabra porque yo creo en ti que por tu palabra mi siervo quedará curado. Maravilloso. Y enseña las escrituras que esa es la fe más grande que
pudo el Señor haber resaltado? Sí, esa, la fe del centurión, la fe del soldado, el capitán romano, que no creían. Pero este soldado que nos da la enseñanza, que nos enseña la Biblia, de que no todos son iguales. ¿Verdad que no? Todos no. Todos los que están en el poder no son iguales. Habrá uno que otro que sí crea en el Señor. Bendito y alabado sea aquellos que creen en la palabra de Dios. Porque ellos saben, y lo explica el Evangelio, de que si le doy una orden a ese la da. Él la cumple. Ahora, si el Señor da esa orden, ¿por qué no la cumplimos? ¿Por qué? Sencillo. Porque no creemos en ella, en la palabra de Dios. El Señor viene a traernos la salvación a todos. Aquí refleja el romano, luego refleja la suegra de Pedro, el pueblo de Israel, representada por la suegra de Pedro, y el pueblo romano, el enemigo que tenían en ese entonces, reflejado en el cinturón. Pero el Señor, rico en misericordia, viene a decir que ya no hay diferencia. Gálatas 3:27 vamos a tocar. Ya no hay diferencia entre judíos y griegos, entre esclavos y libres. Escuchemos, Gálatas 3:27. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Por medio del bautismo pasamos a ser todos iguales a Cristo. Por medio del bautismo, cuando nos integramos a Cristo, cuando pertenecemos a Cristo, ahí ya no hay diferencia. Escuchen. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Ya no hay diferencia. Por eso el Señor no ve en ese capitán romano impedimento para salvarle, para cumplirle ese deseo que tiene en curar a su servidor, por la fe que tiene. El Señor viene a traernos esa salvación. Solo nos pide que ustedes y nosotros creamos. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 10. Demuestra que el Señor trae la salvación a todos. Quiere que todos los hombres se salven, todos. Creyentes y no creyentes. Pero esos no creyentes, ¿cuándo? Cuando crean en la palabra de Dios. Y va a decir que vendrán muchos de oriente, de occidente, por ahí de otros pueblos lejanos, y les ganarán aquellos, incluso a nosotros que decimos que estemos más cerca del reino de los cielos, nos ganarán, se nos adelantarán. ¿Por qué? Porque esos no han escuchado la palabra de Dios, pero cuando la digan a escuchar, creerán. Y no bastará solamente una palabra de Dios para creer. Señor, si tú has dicho que estás vivo en el pan, yo lo creo. Y nosotros que estamos cerca de Él y no creemos en su palabra, que Él está vivo en el pan y que el que lo coma y lo beba tendrá vida eterna, llegarán aquellos que no han escuchado ese mensaje, esa palabra, esa buena noticia del Señor, y creerán, lo recibirán y alcanzarán la salvación. Mientras nosotros todos los días lo escuchamos y no hacemos nada por acercarnos. Entonces iremos afuera, dice la Sagrada Escritura. Pero antes, para que ustedes se den cuenta que el Señor quiere que todos alcancemos la salvación. Lo único que debemos ser creyentes. Y ahí hay una salvación especial para aquellos que luchamos por creer en la palabra de Dios. No veo, pero creo en su palabra. Y 1 Timoteo 4:10. Sufrimos y luchamos porque tenemos nuestra esperanza puesta en el Dios vivo, Salvador de todos los hombres, en especial de los creyentes. Salvador de todos los hombres, especial en los creyentes. ¿Qué tuvo ese centurión? Capitán. Creyó en la palabra de Dios.
Y por su fe, por esa inmensa fe, se le cumplió lo que él quería, que era que su siervo quedara sano. Y dice las Escrituras, quedó sano. Sí, pero ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a empezar a nosotros a creer en el mensaje de Dios? Hemos notado, y ustedes también, en sus comunidades, en su lugar de trabajo, donde se encuentra, que hay desesperación por muchos hermanos, y tienen razón porque somos humanos. Es desesperación por el que no tiene trabajo, desesperación porque tiene problemas en el hogar, desesperación porque están enfermos, desesperación porque la situación económica no cambia. ¿Y a quiénes acuden? Acuden a hombres que no tienen el poder como lo tiene nuestro Señor Jesucristo, que con una sola palabra se hace lo que nosotros creamos, lo que nosotros querramos y que creamos en la palabra de Dios. ¿Cuántos enfermos hay que aún en su lecho de enfermedad no acuden a nuestro Señor Jesucristo? No creen en su palabra. Pero también hay enfermos que han estado en su momento más crítico y alguien les habló de la palabra de Dios y creyeron firmemente en ella y hoy por gracia y voluntad y misericordia del Señor se han levantado. Bendito, alabado sea Dios. Qué maravilla cuando en nosotros está esa fe que pide el Señor, que creamos en su palabra. Que nos cuesta, sí, pero el Señor se nos abre de puerta en puerta con ese corazón inmenso, generoso, misericordioso, esperando por ustedes, esperando por nosotros. Y nosotros que duros, rebeldes a la palabra de Dios. Muchos enfermos acuden a los brujos. Muchos enfermos acuden a los santeros, a los que según ellos le pueden solucionar, les pueden curar. No, ahí no, hermano, ahí no. Busquen al Señor que Él les va a sanar. Solo pide un poquitico de fe en Él. Mateo 28, 11, 28, 29 dice: todo el que esté cansado y agobiado, vengan a mí que yo los aliviaré. El Señor espera por ustedes y por nosotros. ¿A quién acudimos? ¿Dónde está nuestra fe? Oye, tenemos que estar atentos, pendientes. San Juan capítulo 5, versículo 24, para que ustedes y nosotros, como ese centurión, ese capitán, tengamos una fe inmensa en nuestro Señor Jesucristo, en su palabra. Señor, no soy digno que entre en mi casa, pero con una palabra tuya bastará. Maravilloso. Bastará para sanar. Bastará para que se me cumpla lo que yo deseo espiritualmente en mi vida. Un cambio, una transformación. Bastará para yo empezar a creer en ti si no lo he hecho. Bastará para yo empezar a buscar de ti si no lo he hecho. Porque lo que hay a mi alrededor, las cosas del mundo me agobian, me atormentan, me apartan de ti. Con una palabra tuya. Salvación para todos, pero hay una especial. Es decir, no estaremos en el purgatorio. Muchos le retumban la palabra purgatorio. Pero no iremos a pagar a la otra vida, sino iremos directo al cielo, al reino de los cielos. ¿Por qué? Ya lo van a oír. Escuchemos Juan capítulo 5, versículos 24 y siguiente, para que ustedes y nosotros, a modelo del centurión, que no creía de mucho, pero escuchó el mensaje, la palabra de Dios y dijo: este es el que yo necesito en mi vida. Porque creo, tengo un problema, pero sé que Él me lo va a solventar. Él es mi abogado. Sí, hay una canción hermosa que dice, no me la sé, pero dice así: yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Él nunca pierde un pleito, todos los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. Él nunca está ocupado. Él siempre me atiende.
¿Por qué no lo buscamos? ¿Por qué no creemos? Así de sencillo, no creemos. Aquí está una salvación especial, pero hay que escuchar bien atento cuál es el requisito. San Juan capítulo 5, versículo 24. En verdad les digo, No hay duda, lo dice el Señor. En verdad les digo. el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, ¿Escucharon el requisito otra vez? el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, El centurión escuchó la palabra del Señor y creyó. Nosotros, usted y nosotros estamos invitados a escuchar la palabra de Dios y a creer. Si no la escuchamos, ¿cuándo vamos a creer? Jamás y nunca. ¿Qué tenemos que hacer? Escucharla. Dejarnos instruir, prepararnos día a día. Yo le felicito a ustedes que están detrás de cámara en estos momentos y quienes escucharán luego esta enseñanza. Para ustedes sería mejor estar en otro lugar. Pero Dios les ha tocado el corazón a ustedes para que ustedes crean también en su palabra y estén en ese grupo de alcanzar la salvación. Es verdad que Rosita es bonita y tal, pero no es por Rosa que ustedes están ahí. Es por el deseo de llenarse cada día, de aprender cada día la palabra de Dios, de acrecentar en ustedes la fe. Y yo glorifico a mi Dios por eso, por ese grupito seleccionado que son ustedes, que cada día se están alimentando, que cada día se animan. Sí, porque esa expresión que ustedes dan a través de las redes sociales es motivo de animarles cada día. Porque ustedes se sienten deseosos, han cambiado, han transformado su vida porque han escuchado la palabra de Dios y la han creído. Pero sepan ustedes, hermanos, que es un premio grande, lo van a oír, un premio grande, y por eso le animamos a que no desmayen en seguir la palabra de Dios y creer en ella y ponerla en práctica. No desmayen. Aquí viene el premio. Repítalo, Rosa. el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, vive de vida eterna. Vive de vida eterna. Ya no habrá juicio para él, Ya no hay juicio cuando partamos de este mundo. El Señor dice, no, dele derechito, mijo, dele derechito para que te ubique en el puesto seleccionado para ustedes de la creación del mundo. Porque creyeron, escucharon la palabra y creyeron. Ustedes no tienen nada que pagar allá en el purgatorio. Derechito. Uy, qué bendición, ¿verdad? Pudiéramos nosotros estar en ese grupo. Y por eso luchamos, por eso decía San Pablo, sufrimos y luchamos, porque tenemos la esperanza puesta en el Señor, en el Dios vivo, Salvador de todos los hombres, pero en especial en los que creen. Repítalo, Rosa. Vive de vida eterna. Ajá. El que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, vive de vida eterna. Ya no habrá juicio para él, porque ha pasado de la muerte a la vida. Ha pasado de la muerte a la vida. Y los que no creen en la palabra de Dios consideran que la muerte es una desgracia. Los que no creen en la palabra de Dios consideran que la muerte es una desgracia. Pero nosotros los creyentes debemos estar seguros de que la muerte es un paso a la vida eterna. Este centurión creyó en la palabra del Señor. Con una palabra tuya, Señor. Maravilloso. Y por eso el Señor resaltó esa fe. La fe más grande que haya podido haber en ese pueblo. Pero era pagano, pertenecía al pueblo romano, al ejército romano. Pero el Señor dijo, yo vengo por todo, para mí todos son iguales. Ahora bien, el pasaje de la Escritura, ve un momentico, Rosa, Mateo 8, búsqueme donde vendrán del occidente, el poniente, por ahí Mateo 8, a ver, ¿lo tiene? 8, por ahí, a ver qué dice. 11. Donde diga... Yo se lo digo, vendrán muchos de los ese versículo es. ¿Versículo es? 11. Versículo 11. Yo se lo digo, Dice el Señor, y por eso nosotros debemos estar atentos. Escuchar la palabra de Dios, creer en Él. Debemos creer que vendrán muchos del oriente y del occidente para sentarse a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. la universalidad, la Iglesia Católica,
lo que el Señor quiere, que todos los hombres se salven, ¿verdad? Vendrán muchos del oriente, del occidente, para sentarse a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. de todos lados, vendrán. Ahorita no, pero vendrán. ¿Por qué ahorita no? Porque todavía no han escuchado la palabra de Dios, no han creído en ella. Pero cuando escuchen y crean, ¿se sentarán en dónde? En la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Se sentarán en la mesa en el reino de los cielos. Eso es que todavía no han escuchado la palabra de Dios. Pero que ustedes pueden ser protagonistas de que esos que están en el oriente y el poniente, es decir, que no creen en Dios, que andan como en el mundo como así, ovejas perdidas, para donde va Vicente, para allá para donde va la gente. Y que ustedes pueden ser protagonistas de hacerles llegar esta enseñanza para que crean. Eso vendrán. Pero por ahorita no. ¿Por qué? Porque aún todavía algunos no lo han hecho llegar esta enseñanza. Pero cuando les llegue esta enseñanza u otras que crean en la palabra de Dios, la escuchen y crean, oye, se sentarán en el reino de los cielos. Y presten atención a lo que viene. Mientras que los que debíamos entrar al reino, Es decir, mientras que nosotros que nos creemos que ya, porque pertenecemos en la iglesia al ministerio tal, a la coordinación tal, al no sé qué, en la iglesia, que creíamos que ya teníamos el reino asegurado, serán echados a las tinieblas de afuera. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque escuchamos la palabra de Dios y no creemos. Escuchamos la palabra de Dios y no la ponemos en práctica. Así de sencillo. Luego, Allí será el llorar y rechinar de dientes. Luego dijo Jesús al capitán: vete a casa, hágase todo como has creído. hágase todo como qué. Como has creído. ¿Y nosotros? ¿Ponemos la confianza en Dios? ¿Creemos que nos va a curar la sanación del soldado? ¿Creemos que nos va a curar de esta enfermedad? No, no tiene poder. No tiene poder. Claro que tiene poder. Su palabra tiene poder. Poder de salvación. Y primera Santiago 1:21. Poder de salvación. Para que ustedes y nosotros creamos firmemente. Pongamos esa situación que estamos pasando en este momento en la mano del Señor. Señor, no te veo, pero creo en ti. Ayúdame. Pero eso sí, no se lo pida hoy y crea que mañana ya va a estar curado. No, Señor, no es así. Hay que perseverar todos los días sin desanimarse, dice San Pablo al pueblo de Éfeso. Sí. En el Efesios 6:18. Sí. Presten atención. Por eso, rechacen la impureza y los excesos del mal y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes. Rechazar lo que nos atormenta, lo que nos perjudica, lo que nos aparta de nuestro Señor Jesucristo y recibamos con sencillez, ¿qué? La palabra sembrada en ustedes. Que recibamos con sencillez, ¿qué? La palabra sembrada en ustedes. ¿Qué aceptó el centurión? Oh, Señor, no soy digno. Di una palabra porque yo creo, yo le doy orden a él y me obedece porque con mi palabra tengo poder, yo que soy mortal. Ahora la de nuestro Señor Jesucristo. Di una palabra, reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes y presten atención. Que tiene poder para salvarlos. ¿Cómo? Que tiene poder para salvarlos. Creamos. Mateo 21:28. ¿Por qué vendrán de todos lugares aquellos que no han oído el mensaje de Dios? Y que se sentarán en el reino de los cielos. Y que nosotros que estamos más cerca, vamos a estar fuera. ¿Por qué? El Señor nos lo explica en San Mateo capítulo 21, versículos 28 en adelante, nos hace la comparación con un padre que tenía 2 hijos.
Y vamos a oír por qué los publicanos y las prostitutas, que son los que vendrán de oriente, de occidente, de todas partes, se nos ha adelantado en el reino de los cielos. Van a oír por qué. Para que ustedes y yo y nosotros no descuidemos la palabra de Dios y ponerla en práctica. Y creer, porque ese es creer. La fe me lleva a creer en lo que yo espero en mi Salvador. Escuchemos. Jesús agregó, pero díganme su parecer. Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero para decirle, Hijo, hoy tienes que ir a trabajar en la viña. Y él le respondió, No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se acercó al segundo y le mandó lo mismo. Este respondió, Ya voy, señor, pero no fue. Ahora bien, ¿cuál de los 2 hizo lo que quería el padre? Ellos contestaron, el primero. Entonces Jesús le dijo, en verdad se los digo, en el camino al reino de los cielos, dice el Señor, en verdad, para que lo crean, que tenga oídos para oír, oiga. En verdad se lo digo, en el camino, ¿hacia dónde? Hacia el reino de los cielos. Escuchen bien, hacia el reino de los cielos. No el camino hacia el casino, hasta el prostíbulo, hasta donde el mundo atrae a muchos que se dejan llevar. No. Al camino de los cielos, al reino de los cielos, los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes. Bárbaro. Tremenda lección. Los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes o se le han adelantado al reino de los cielos. ¿Por qué será? ¿Quieren oír? ¿Por qué será? ¿Quieren oír? Preparados. Porque Juan vino a abrirles el camino derecho y ustedes no le creyeron. Juan, la voz que clama en el desierto, ¿recuerda el de ayer? La predicación de ayer, ¿la recuerdan? Porque Juan vino abrirles el camino derecho y ustedes no le creyeron. Ustedes no le creyeron. No, dice, no les creyeron. Mientras que los publicanos y las prostitutas le creyeron. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Ellos sí creyeron. Y en el momento que esos que ahora andan por el mundo vagando, llegan a escuchar la palabra de Dios y creen en ella, van a alcanzar la salvación y se nos van a adelantar. Uy, tremenda lección la del día de hoy. Para ello tenemos que tener fe. San Lucas capítulo 5, versículo 4. Pedro, pescador de hombres. Van a escuchar ese pasaje, ustedes ya lo han compartido, pero vamos a tocarlo para que se den cuenta que, Señor, hemos trabajado, hemos luchado, hemos de todo. No hemos alcanzado nada. No se preocupe, Pedro. Eso sí, tiene que remar mar adentro. Tienes que luchar contra la corriente. Tienes que luchar contra las cosas del mundo. Tienes que luchar contra lo que te impide creer en mi palabra. Oh Señor, solo por tu palabra lo hago. Y lo hice. ¿Y qué sucedió? Vamos a ver. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca mar adentro. ¿Se da cuenta? Mar adentro, no es ahí en lo fácil. Mar adentro, hay que pasar obstáculos, hay que ir a la profundidad. Mar adentro. Llévala ya. Y echen las redes para pescar. Simón respondió, Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche. Experiencia tenía Pedro, toda. Pescador. No, Señor. En vano, pero no pescamos nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. ¿Otra vez? Pero si tú lo dices, echaré las redes. Por tu palabra, Señor, nada más por tu palabra, porque creo en ti, lo voy a hacer. Pero hemos trabajado arduamente y nada. Pero confío plenamente en ti, como el centurión. Confío plenamente en ti, solamente por tu palabra lo voy a hacer. ¿Qué sucedió?
Así lo hicieron. ¿Lo hicieron o no lo hicieron? Claro. ¿Obedecieron a la palabra de Dios? Sí. ¿Creyeron en ella? Sí. ¿Tenían fe? Sí. ¿Y qué sucedió? ¿Cuál es el resultado? Enseñanza que cuando nosotros lo pongamos en práctica vamos a obtener lo que nosotros queremos. Sí. Y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. La pesca es maravillosa. Y después, cuando se logra lo que se obtiene, escuchen la reacción de Pedro. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que por poco se hundían. Ya viene. Pero esa es la demostración más grande de lo que logramos nosotros cuando creemos firmemente en la palabra de Dios. Se nos cumple lo que nosotros queremos. Escuchando, creyendo y poniendo en práctica la palabra de Dios. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús, diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Apártate de mí. Apártate de mí. Gran emoción sintió en Pedro, creyendo en su palabra. Y el Señor luego le dice: Pues tanto él como sus ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca que acababan de hacer. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijo de Zebedeo, compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: No temas. Amado hermano, el Señor te dice a ti, nos dice a nosotros: No temas. No temas, cree en mi palabra. No se dejen absorber, consumir por las cosas del mundo. Crean en mí y presten atención. En adelante serás pescador de hombres. Maravilloso. ¿Cómo? En adelante serás pescador de hombres. Creyéramos en su palabra. Estamos invitados, ustedes y nosotros. Estamos invitados. Sí. Que no nos correspondan el lugar de rechinar de dientes, porque existe, muchos no lo creen. Mateo 25:41. Existe. Así como existe el estado maravilloso del cielo, existe también el del rechinar de dientes. Mateo 25:41, escúchenlo. Dirá después a los que están a la izquierda: Malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Existe, amados hermanos, existe. Muchos no lo creen, por eso andan en el mundo y que gozando y disfrutando. Apocalipsis 21:8, otra cita, para que se den cuenta que así como existe esa salvación especial, también existe la condenación. Que queda a nosotros en elegir cuál es mejor. Que claramente, 21:8, que claramente es la del reino del cielo. Pero para ello debo escuchar la palabra de Dios y creer y ponerla en práctica. Otra cita bíblica para que se den cuenta de que sí existe ese lugar. Apocalipsis 21:8. Pero para los cobardes, los renegados, los corrompidos, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras, en una palabra, para todos los falsos, su lugar y su parte es en el lago que arde con fuego de azufre, que es la segunda muerte. Lugar de castigo. Que si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, vamos a llevar castigo. Pero si la obedecemos, nos esforzamos por cumplirla, maravilloso. Maravilloso. Animar a que podamos nosotros pues ser constantes, ¿no? Ser constante para alcanzar esa salvación. Que el Señor pues nos da la herramienta para cómo buscarla, cómo alcanzarla. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Se la compartimos, segunda de Timoteo 3:15, para que ustedes no la abandonen. De esa manera creeremos en la palabra de Dios. Porque antes de llegar, ténganmela ahí, Rosita.
en Romanos, me llegó Romanos 10, 17, para que ustedes se den de cuenta dónde voy de qué manera voy a creer en la palabra de Dios, pidiéndole a Dios claramente que acrecente en mí la fe. Pero ¿cómo y dónde se puede conseguir? Escúchenmelo. Así pues, la fe nace de una proclamación. La fe, esa que necesitamos hoy más que nunca, esa que pudiéramos tener como el centurión, esa que tuviéramos poder tener como Pedro, obedecer. ¿Dónde la podemos encontrar? Escúchenla otra vez. Así pues, la fe nace de una proclamación. De una proclamación. ¿De cuál proclamación? ¿De qué es lo que se proclama para yo acrecentar mi fe? Escúchenla. Y lo que se proclama es el mensaje cristiano. El mensaje cristiano, no pagano. La palabra de Dios, esa que tiene poderes de salvación, esa que dice Santiago que reciba con sencillez. Esa que tiene poder de salvación. Ahora sí, segunda de Timoteo 3:15, para que usted y yo no la abandonemos, para que usted y yo la tengamos a la mano todos los días y sepamos que por medio de ella vamos a alcanzar la salvación. Pero nos dice cómo, escuche, nos dice de qué manera. Además, desde tu niñez, conoces las Sagradas Escrituras. Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. No soy digno que entre en mi casa, con una palabra tuya bastará para sanarme. Esa, la palabra de Dios. Ellas te darán la sabiduría. ¿Qué nos va a dar la sabiduría? La palabra de Dios. Y si no la tenemos en casa, ¿cuándo vamos a tener la sabiduría? Habrá sabiduría humana, pero no la divina. Por eso les animamos a ustedes a que no desmayen en la lucha de leer la palabra todos los días. Y yo sé que hay muchos ya encaminaditos, bendito sea Dios, encaminaditos. Y de manera especial pues a Rosita Chance, su tocaya. Saludos para Es un testimonio hermoso. Es un testimonio hermoso de esa hermanita. Pasó de dificultad, tuvo y está en recuperación todavía. Trasplante de hígado creo que es. Y oye, como decimos nosotros aquí, se le vino el mundo encima. Estaba un poco deprimida, como ha de ser normal. Pero cuando empezó a gustar la palabra de Dios, le dio aliento, le dio ánimo. Y ahora más que nunca cree en la palabra de Dios. Tiene unos nietecitos y vaya para ellos el saludo, el afecto, el cariño desde acá, la motivación para que no desmaye rezando el Santo Rosario. Nos platicaba ella, se sentía emocionada porque sus nietecitos, a pesar de que está luchando con su hija, que pertenece a otra religión, sus nietecitos están enamorándose del Santo Rosario y nosotros le animamos y que van con la palabra de Dios también. ¡Ah! ¡Qué maravilloso! Eso es la manifestación grande que Dios hace en ustedes, Rosita Chance, y toda su familia por la cual pedimos, y en todos ustedes quienes siguen la enseñanza. Entonces, ella te dará la sabiduría esa que le están dando a ustedes y a muchos que están degustando la palabra de Dios. ¿Para qué? Escuchemos para qué. Que lleva a la salvación. ¿Qué lleva a dónde? A la salvación. ¡Ay, maravilloso! Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Sufrimos y luchamos, pero tenemos la esperanza en Dios vivo, Salvador de todos los hombres, especialmente los creyentes. Ella nos da la sabiduría que lleva a la salvación. Por medio de ella conoceremos el camino que nos conduce a Dios. Creeremos en su palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ella te dará la salvación, la sabiduría que lleva a la salvación. Vamos a ver mediante qué y cómo. Mediante la fe. ¿Otra vez? Mediante la fe. Esa que tuvo el centurión y que el Señor nos invita a nosotros tener. Mediante la fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿En quién? En Cristo Jesús. Oh, apreciados hermanos, hemos querido compartir la santa palabra. Gracias a Dios por darnos esa bella oportunidad. Por permitirme, junto a este ser especial, esta es mi esposa, que ha puesto a mi lado. Sí, gracias le doy todos los días por darme esta maravillosa esposa que me anima. Nos animamos los unos mutuamente para dar a conocer la palabra de Dios. Y que nosotros aprovechamos esta oportunidad
para enviarle ese mensaje a esos esposos que están allí, también escuchando la palabra de Dios, que se animen a darla a conocer, con la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Le pido a Dios pues que nos mantenga unidos hasta que Él decida separarnos y seguir compartiendo con ustedes la palabra de Dios. La sembramos, ya la sembramos. Y con esta nos vamos. San Lucas 17 me vino. San Lucas 17, 10. 17, 10. Lo que dice la Sagrada Escritura, eso nosotros también lo aceptamos como tal. San Lucas 17, 10. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les he sido mandado. Otra vez. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido mandado. Hoy, sembrar la semilla de palabra. Ya lo hemos hecho. Digan, somos servidores no necesarios. Somos eso. Y lo decimos otra vez. Somos servidores no necesarios. No necesario. Pero. Hemos hecho lo que era nuestro deber. Otra vez. Hemos hecho lo que era nuestro deber. Bendito, alabado sea el nombre del Señor. Hemos cumplido en el día de hoy. Ustedes también pueden ser partícipes de este proyecto. ¿De qué manera? Compartiéndolo. Vamos. Los buenos somos más, diría el padre Marco Galvez. Los buenos somos más. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. ¡Ánimo! ¡Para adelante! Que la salvación nos espera. Que el Dios Todopoderoso derrame su santa bendición sobre ustedes y nosotros la recibimos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.